Cristo. Ahora les voy a preguntar, hermanos, ¿cuál era el alimento favorito de nuestro Señor Jesucristo? La palabra. Sí, la palabra. Cumplir la voluntad de Dios. Dice, ese era el alimento favorito. Dice, y terminar la obra que Él me ha mandado. Acabamos de expresar nuestros alimentos, pero el Señor Jesucristo nos habla del verdadero alimento que debemos desear, degustar, y como ese alimento sublime, delicioso, que nosotros nos encanta y nos fascina, que nos podemos comer 1 o 2 platos, ¿sí? Así también ese alimento que nuestro Señor nos ha mostrado también sea nuestro alimento favorito. La última vez que vimos a esta mujer, de la cual no sabemos el nombre, era una mujer, habíamos dicho, mujer samaritana, que iba por el agua a mediodía, en el solazo, con un cántaro, ¿sí? No llevaba una jicarita, llevaba un cántaro grande para llevar el agua del día, la que le decimos el agua del uso, y la que es para cocinar, a lo mejor para lavar los platos, para tomar, ¿sí? Hablamos del agua, ¿sí? Que era agua de pozo, no estaba cerca, había que caminar algunos kilómetros. Pero dice aquí que aquella mujer, versículo 27, aquella mujer había dejado versículo 28, había dejado aquel cántaro, lo había dejado en ese lugar y había ido a correr a contar lo que había sucedido. Aquí vemos la reacción al testimonio o a lo que testifica Jesucristo. Habló con esta mujer, la llevó a confesar su pecado y después de confesar su pecado la llevó a una confesión de fe. Ella entendió en su corazón y en su mente que no se podía callar aquel gran descubrimiento, que había encontrado el agua viva que no se agotaba. El agua del pozo, nosotros sabemos, aquí hubo pozos en Acatic. Un pozo se llega a solvar, le llega a caer basura, se le meten las ranas, ¿sí? Y ya, se acabó. Ya aquel pozo quedó inservible. Pero ella sabía que aquel pozo algún día podía secarse. Pero cuando encuentra el agua viva, inmediatamente deja todo y va a comunicar lo que ha encontrado. La verdadera vida cristiana, hermanos, se basa en 2 partes: en el descubrimiento de la persona de Jesús y en comunicar ese descubrimiento, ¿sí? Dice en la palabra que el reino de los cielos, dice, es como el hombre que se encuentra, dice, un tesoro en un terreno. Dice, entonces va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno, porque dice, sabe que es valioso, sabe que es importante, ¿sí? O luego dice, se parece también al reino de los cielos a aquel hombre que encuentra una perla fina. Dice, también va y vende todo y entonces compra esa perla fina. ¿Por qué? Porque es algo sublime, es algo especial, es algo que va a requerir todos nuestros esfuerzos. Así que cuando esta mujer deja el cántaro, nos demuestra que tenía prisa por compartir lo que había encontrado. Cuando se enfrenta, cuando tiene este encuentro personal con Jesús, se ve a sí misma tal como es. Se ve pecadora, se ve como alguien que ha fallado, se ve como alguien que comete errores, ¿sí? Y ese reconocimiento es el que nosotros debemos tener. Se sorprende de la capacidad de Cristo, porque Cristo ve hasta cada pensamiento, y dice, incluso el pensamiento que está atrás del pensamiento, discierne, dice, las intenciones. ¿Por qué lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿En qué tono lo decimos? En todo, dice, discierne. Entonces Jesús sabía lo más íntimo de su ser,
Y cuando ella reconoce su pecado y hace esa profesión de fe, inmediatamente nace en ella esa necesidad de compartir. No se puede callar. Pablo lo dice, ay de mí si no predico del evangelio. ¿Sí? Esa palabra que usa, dice, esa palabra que usa ahí es como se me revolverían, dice, las vísceras. Dice, sería yo como alguien que, un apestado, un muerto, alguien que huele mal, dice, si yo no predico del evangelio. Es la palabra que usa ahí Pablo, dice, ay de mí, si yo no predico del evangelio. Sería, dice, alguien detestable, alguien apestoso, alguien que no se le puede ver. La verdadera vida cristiana, como dijimos, se basa en el descubrimiento de la persona de Cristo y en la comunicación de quién es. Por eso dijimos que vamos a hablar de la persona de Jesús. Por eso dijimos que vamos a hablar de las misiones y vamos a hablar de la persona de Jesús. Porque su deseo de contar a otros eliminó su vergüenza. ¿Sí? Lo que ella había encontrado eliminó su vergüenza. Ya no sentía temor en que le dijeran que era una pecadora. Dice, sí, soy una pecadora. Sí, he cometido errores. A lo mejor alguien le podría decir, ¿tú de qué nos platicas? Y con el hombre que vives ahora ni siquiera es tu esposo. Dice, tienes razón, pero ya no lo voy a hacer más. He decidido cambiar, porque ahora conozco a Jesús. Ahora era capaz de amar con la misma medida del amor con que Cristo la había amado. Ahora, ese amor divino la había cambiado por completo. Jesús le había revelado que él era el Mesías prometido. Ella creyó en esa afirmación que Jesús le había transmitido y ella había entendido esa parte y ahora no podía callarlo. Por eso aquellos hombres tal vez se maravillan, dice la palabra de Dios, que se maravillan de aquella mujer. Se maravillan de que Jesús esté hablando con una mujer, pero no cualquier mujer. No solamente era mujer, sino también era una mujer de un pueblo que estaba peleado con los judíos. ¿Sí? Aquí, bueno, no sé si Acatí esté peleado con algún pueblito, pero en otras partes del país, luego se pelean, dicen, no vayas a aquel pueblo porque está feo, ¿sí? Porque huele horrible, porque no nos caen bien, ¿sí? Por muchos temas luego se pelean entre pueblitos. Pero eso pasaba entre judíos y samaritanos. Dicen, no vayas con aquellos, y hasta se insultaban, ¿sí? Les decían más feo, les decían, no vayas con aquellos porque son unos, híjole, palabrotas, ¿no? Descalificados.